hacer una pequeña introducción de todo lo que has venido haciendo. Bueno, estudiaste comunicación social en la Universidad Central del Ecuador, reportero en Canal 1, TC Televisión, Ecuador TV. Ahí, todo bien. De todo lo que es Facebook Sí, también. está perfecto eso. Sí, yo comencé a los prácticamente 23 años en TC Televisión. Ahí estuve casi 7 años. Posteriormente estuve en Canal 1 un breve paso, un par de meses, y luego ya me consolidé en Ecuador TV, donde también estuve 7 años más. Y actualmente estoy haciendo radio en Radio Hat 106, en el programa Al fin Solos, segmento empresarios, y también estamos trabajando con un canal digital, un programa de opinión que se llama El César lo que es del César. Sí, sí, justamente eso estaba revisando también, Uh-huh. estaba haciendo mi tarea por acá. Uh-huh. Bueno, para comenzar, bueno, nos estás hablando de tus inicios y cómo empezaste en esto de la comunicación. Dentro de lo que fue la etapa del colegio, ¿te proyectabas ya como un comunicador? Siempre. Mi afición por la lectura me llevó a tener un primer acercamiento hacia la historia de vida del gran Gabriel García Márquez, y él, para convertirse en escritor, que siempre ha sido mi objetivo, mi sueño, pues tuvo esta transición por el periodismo. Entonces ese fue mi primer acercamiento. Yo supe que era una de las cosas que deseaba seguir, y no tuve dudas. Apenas salí del colegio, me postulé inmediatamente para Facultad de Comunicación Social en la Central, y no hubo más vueltas que dar. Ahí me formé durante aproximadamente 5 años, y de ahí es mi origen profesional, ¿no? Cuando empezaste, ¿cuáles fueron los principales obstáculos que tú como comunicador tuviste que ir superando? No sé, trayectoria de otros comunicadores, Uh-huh. no sé, cuéntanos, ¿cuál fue el mayor obstáculo? Bueno, en el periodismo, que vendría a ser una de las aplicaciones que tiene la comunicación social, existen varios problemas. Uno de ellos es, obviamente, la competencia. Existen periodistas de larga data ya posicionados, y el hecho de aprender a hacer periodismo es algo que no se enseña en las aulas. Tú recibes bases teóricas de comunicación, que es totalmente distinto, pero el periodismo como un oficio es algo que se aprende en el día a día. Por lo tanto, tuve que conocer eso, y en gran medida la ventaja que tuve es incorporarme a hacer pasantías lo más pronto posible. Aproximadamente desde el tercer semestre yo estaba haciendo pasantías en TC Televisión, y familiarizarme con el mundo del periodismo. Obviamente hay que desarrollar destrezas de acuerdo a los formatos periodísticos en donde tú te desenvuelvas. En mi caso, yo estuve en televisión toda la vida, y ahí tuve que desarrollar varias destrezas, capacidad de comunicarme con empatía, el perder el miedo a las cámaras, el aprender programas de edición, el conocer cómo hacer una cobertura, cómo contrastar fuentes. Ese es otro de los grandes problemas que tenemos. Cuando tú inicias periodismo, no tienes muchas fuentes. Las fuentes se van haciendo en el día a día. Y con los años, cuando ya tienes experiencia, esas fuentes se consolidan y se vuelven en vertientes de información constante que muchas veces te privilegian. Entonces sí, varias trabas hubieron, aprendiéndose sobre la marcha, hacer varios estilos periodísticos, alcanzar tu estilo es otro tema importante. La gente busca eso en un periodista, el que sea diferente, el que informe con proximidad a la gente, que se entiendan sus necesidades. Entonces, todo esto se ha logrado a lo largo de los años, y pienso que en este momento estoy ya consolidado como un periodista que tiene todos esos elementos,
pero que sin embargo tiene que seguir aprendiendo, seguir informándome diariamente para poder tener la integralidad de la información en mi cabeza, ¿no? No, sí, definitivamente puedo, doy fe de que eres uno de los mejores periodistas que están aquí en el país, una figura ya como tú lo dices, empezaste muy joven y te has ido consolidando. Y dentro de esta consolidación, como bien lo comentabas, te ha tocado muchas veces ser parte del día a día de algunas situaciones. ¿Podrías decirme cuál fue una de las situaciones más bonitas que te haya, o el recuerdo más grato que tengas en el trabajo? Y obviamente también uno de las partes más difíciles o incómodas que tuviste en Ujú. este largo recorrido. Bueno, uno de los momentos más bonitos que tuve en el periodismo es haber podido servir a la gente. Hay varias coberturas que he hecho a lo largo del mundo entero, pero créeme que la proximidad con la gente, el poder familiarizarme con sus necesidades, es algo único. Tuve la oportunidad de tener un programa, perdón, que se llamaba Los Reporteros en Ecuador TV. Era un programa donde destacaba toda la variedad y la diversidad cultural que tenemos en el Ecuador en varios ámbitos. Y esto me permitió recorrer prácticamente todos los rincones de nuestro país, conocer el país de fondo, de adentro, sus tradiciones, su comida. Y pasé momentos muy gratos viajando por todo el Ecuador. La producción de este programa que se difundía cada 15 días por su complejidad, nos hacía que viajemos al menos 2 semanas seguidas por varios sectores del país para luego sentarnos a producir. Entonces, me parece que ese es uno de los recuerdos más bonitos, el haber podido viajar por mi país, conocer a su gente, conocer su comida, conocer la manera en la que piensan, conocer su naturaleza, sus atractivos turísticos. Y por supuesto, también hubo momentos difíciles que me tocó vivir, dos momentos muy, muy, muy complejos. Fue el terremoto del año 2016, en donde tuve que desplazarme de manera inmediata, primero hacia la provincia de Esmeraldas y posteriormente al epicentro en Pedernales, en donde tuve que vivir escenas muy trágicas que nunca se van a borrar de mi mente. La mortandad que hubo, la destrucción, el hambre, la desesperación de esos pueblos que sufrieron tremendamente por este fenómeno natural. Ese uno, y otro, algo mucho más reciente. Hay un montón que te podría contar, pero estas cosas me han impactado a mí. Y fue el tema del 30 de septiembre, cuando hubo este intento de golpe de Estado en el hospital de la policía. Estaba transmitiendo en vivo ahí, eh, y fue muy difícil porque justo el momento en el que yo estaba transmitiendo en vivo, se produjo este cruce de fuego entre la policía y el ejército y me cayó una bomba de gas lacrimógeno mientras yo estaba haciendo la narración en vivo. Me desplomé, me desmayé, era tan fuerte esa bomba, era diferente a las que usan normalmente porque era una bomba militar y me desplomé. Y la incertidumbre de saber si íbamos a vivir en ese momento, los disparos cruzados, el haber estado resguardándome detrás de una camioneta junto a mis compañeros camarógrafos y productores, fue una experiencia sumamente difícil, cobertura. De ahí, algo más chévere a nivel de experiencias internacionales. Asimismo, tengo una positiva y una negativa. El, el haber estado cubriendo la cumbre de las Naciones Unidas en Nueva York, en donde pude acompañar a la delegación presidencial del expresidente Correa. Y fue una experiencia única el estar en una sala gigantesca de prensa con miles y miles de periodistas de todo el mundo, el ver cómo se trabaja, el sacar informes desde la ONU, el máximo poder político del mundo. Eso fue algo muy lindo para mi carrera. Y
negativo. Internacionalmente, como te decía, también lastimosamente dos fenómenos telúricos, el uno en Talcahuano, Chile, el cual también pude desplazarme allá, traer cadáveres ecuatorianos acá al Ecuador, ver esa destrucción terrible, y el terremoto en Haití, que fue algo que nunca me olvidaré, la pobreza de ese país y en medio de eso, esa destrucción terrible que causó ese terremoto. Son dos experiencias que también, pues, desde el lado de la tragedia humana me dejaron marcado. Estas experiencias, como tú nos cuentas, te han llenado de muchas, de sentimientos, obviamente, has visto la realidad de los países. ¿Cómo vive tu familia cuando, digamos, estás en este riesgo? Estabas hablando del 30S. ¿Cómo vive tu familia esa incertidumbre? Bueno, eso es algo muy complejo. En Ecuador, afortunadamente, no tenemos un periodismo de alto riesgo. Tenemos muchos problemas y ha habido momentos muy álgidos, pero no se compara sin duda alguna con lo que vive el periodismo en México, con lo que vive el periodismo en Colombia, con lo que vive el periodismo en Medio Oriente. Pero acá en el Ecuador han habido momentos, como te decía, muy tensos y me ha tocado enfrentar a alguno de ellos y la familia sufre mucho. Sufre mucho porque cuando estás en estas jornadas, por ejemplo, en el tema del terremoto, tú te vas y te desplazas por semanas enteras, a veces meses, y eso implica una separación de la familia que afecta a todos, a nuestros hijos, a nuestras cónyuges. Y el momento que se producen temas como lo del 30S, yo recuerdo que en ese momento llamé a mi madre y le dije, mamá, la bendición, porque fue tan terrible que yo pensé que me podía dar una bala en la cabeza cualquier momento, ¿no? Entonces llamé a despedirme, se escuchaba el tiroteo y obviamente es muy angustiante para la familia. Uno procura minimizar los problemas, procura no transmitir los detalles para que la gente y la familia no se vea angustie, pero sin duda alguna los grandes sacrificados de la vida de un periodista es la familia que tiene que pasar por todos estos momentos, que está intranquila porque no sabe dónde estás, porque no sabe si en una manifestación te pueden pegar, te pueden dar un piedrazo, te pueden dar una bomba lacrimógena. Eh, entonces, es algo que tú eliges por vocación. Siempre a esto se debe amar al periodismo y cuando amas el periodismo los riesgos son elementos intrínsecos que no van a desaparecer y además con lo que tienes que vivir. Dentro de esto mismo, estabas hablando de que el riesgo como periodista en Ecuador es diferente al de otros países. ¿Cómo tú consideras el periodismo aquí en el Ecuador, comparándolo con otros países, bien en un campo más general, no solo en esto del riesgo? Bueno, tengo que ser crítico ahí en que ha venido a menos. El periodismo, cuando yo lo inicié, yo todavía pude palpar una época dorada del periodismo en donde había gente frontal, gente que hacía investigación, gente que sabía de los temas, que se apasionaba con sus fuentes y se volvían expertos en ella. El periodismo actualmente está viviendo una decadencia por muchos factores. Uno, porque le conviene al sistema. Segundo, porque los propios periodistas se han vuelto cómodos. Es decir, buscan agendas para cubrir ruedas de prensa, para cubrir cosas oficiales, para cubrir cosas superficiales, que les permitan trabajar desde la comodidad del laboratorio, que es la sala editorial. Ya hay pocos, obviamente hay excepciones, pero hay pocos periodistas que les gusta el campo, que les gusta andar en la calle, que les gusta apasionarse y sentir lo que está sucediendo. Y esto es algo que hay que replantearse, ¿no? Porque lamentablemente no vamos a ser rigurosos ni tampoco rescatar la esencia del periodismo si tenemos esa comodidad. Eh,
El buen periodista es el periodista que, a pesar de alcanzar niveles de popularidad, de fama, está en la calle siempre y no deja de estar en contacto con los fenómenos sociales. Por otra parte, la politización de los medios de comunicación, privados sobre todo, le da muchas limitantes. Entonces, veo que hay mucha gente que por su salario, que por su necesidad, obviamente, que es legítima de sobrevivir, se limita, obedece órdenes. Y para ser periodista y un buen periodista tienes que ser irreverente, tienes que ser una persona que no se acopla al sistema fácilmente, que critica a su jefe, que critica su línea editorial, que busca otras aristas para poder plantear la verdad. Entonces, estos temas son temas que hay que enfrentarlos. Y por otra parte también el tema de la digitalización de la información amerita nuevos retos, amerita que el periodista tenga la capacidad de filtrar la cantidad de información que se difunde por redes sociales y poder contrastar y presentar la información con rigor. Y esto implica un ejercicio rápido porque la gente se está informando demasiada velocidad. Y lo importante es que el periodista brinde la capacidad de aclarar hechos que están muchas veces siendo tergiversados por un rumor, por una noticia falsa, que es lo que ha estado sucediendo últimamente acá en el país. Y por otra parte, la seguridad, como tú lo mencionabas, si bien es cierto, no hay esos niveles de violencia que hay en otros países, pero en el Ecuador no hay que descartar otra situación que es la persecución política. Si bien es cierto, no nos disparan, no nos, aunque ha habido casos, no nos ejecutan, si hay una persecución política que limita tu quehacer. Entonces, cuando opinas diferente al régimen, cuando estás en contra de o luchando por razones justas, obviamente hay persecución y esa persecución implica una cantidad de peligros y de problemas, como que te quedes en el desempleo, como que te limiten a los ingresos a otros medios de comunicación. Y eso hay que fajarse buscando independencia, buscando otros espacios para poder seguir ejerciendo con transparencia lo que tú haces. Estabas mencionando esto de digitalizar la información, que la gente se informa cada día más rápido, más rápido. Esto de las redes sociales. Tenemos personas que con un celular empiezan a transmitir un evento, un hecho que ha pasado. Y lo mencionabas, se debe aclarar los hechos. No se puede lanzar un hecho ya como verídico, si es únicamente de la fuente. ¿Cómo crees que se podría controlar esto? Obviamente, redes sociales es algo, un tema muy grande, pero ¿esto ha perjudicado al periodismo? Bueno, le ha planteado un reto. No creo que le haya perjudicado en sí, porque es parte de la evolución de la información. Y la capacidad de acoplarnos a estas nuevas realidades es un reto. Antes, el periodismo y los medios de comunicación aparecieron en virtud de una necesidad de información ante la escasa cantidad de datos que tenía la gente. Hoy, la situación es diferente. Hay demasiada información y el reto es saber qué información es de calidad. Y ahí está la clave, la palabra calidad. La mayor parte de personas, como te decía, llega a la comodidad de su hogar, revisa Facebook, revisa Twitter, algunos que son no la mayoría de la comunidad común y corriente, revisa Instagram y piensan que ya están informados porque leyeron un titular. Entonces, el reto está en filtrar toda esa información y con la capacidad y la formación que todos nosotros tenemos como periodistas, establecer cuál es la proximidad hacia la verdad. No hay verdades absolutas, no hay imparcialidad, y esto es algo que debe quedar claro. Yo no soy de los periodistas que piensan que existe imparcialidad. La misma esencia humana no nos permite ser imparciales, pero sí
la objetividad como un ideal, como un objetivo a perseguir. Mientras más cerca estés de esa línea, mucho mejor y más profesional será tu trabajo. Entonces, tenemos la obligación de profundizar y tenemos la obligación además de brindarles insumos a las audiencias para que puedan ser críticos, para que puedan refutar lo que en primera línea están viendo y puedan analizar. Esto es algo que se debe hacer por responsabilidad y por deontología periodística, brindar la oportunidad para educar a las audiencias, que no se acostumbren a esta sensación de que ya no pueden leer ni 5 páginas de un periódico porque está el tema muy largo y muy profundo. Hay que educar a la gente, implementar esta destreza que estamos perdiendo de la superficialidad de los temas. Estabas mencionando en la información de calidad, los titulares. La prensa, en general, los medios de comunicación, tienden en cierta manera a empezar a manejar a lo que es la audiencia. Eh, Se puede decir que es una especie de juez y verdugo, que de la misma manera que una persona la explota en su imagen para acusarla de algo, también se hacen los locos, como se dice vulgarmente. En esta temporada que pasó la emergencia con el COVID en Guayaquil, aquí en Quito, se empezó a señalar a bastantes culpables. La prensa empezó a señalar a muchos, muchos culpables, pero pareciera que solo es el culpable de la semana. Viene una semana, viene otro culpable, viene otra semana y viene otro culpable. Y como que se deja ahí de lado. Decías que la, los canales privados, los canales del Estado, tienden mucho a no dar la información completa. ¿Cómo se podría hacer en este caso? Porque ahí va nuevamente el juego de las redes sociales. La exigencia de la ciudadanía. La ciudadanía es el último filtro. La ciudadanía, en octubre, cuando se produjeron los movimientos sociales, producto del tema de los hidrocarburos, de la eliminación de los subsidios a los hidrocarburos, le dio una gran lección a los medios de comunicación, llamándoles la atención de manera categórica y diciendo que estaban mintiendo porque estaban sacando todo menos lo que estaba ocurriendo en las calles. Entonces la gente debe exigir calidad, la gente debe exigir transparencia. Como tú dices, y muy bien descrito, cada semana amanecemos con un nuevo tema y eso queda ahí y el tema de lunes supera el de la anterior semana. Entonces, ¿qué pasa? Estamos cayendo en la judicialización del periodismo. El periodista se convierte en juez. El periodista se convierte en un emisor de juicios de valor, lo cual no debe ocurrir. Y ese es un problema no solo del periodismo, sino va concatenado con todo el sistema, incluyendo el sistema de justicia. Es un sistema que en primer lugar no valora como principio fundamental la inocencia, sino que ya de una te mandan al cadalso, en donde te juzgan y te pueden llevar incluso hasta la muerte, como pasó con Carlos Luis Morales. La labor del periodista, ¿dónde comienza? En la investigación, en una investigación seria y rigurosa y en presentar los datos. Posteriormente, la parte judicial se encarga, en este caso la Fiscalía, de investigar esos datos que vienen de una fuente como es la periodística. Eso es muy positivo, que el periodista investigue, que presente casos, que devele cosas que créeme que no estarían saliendo a la luz si no fuese por esa labor periodística. En la medida en la que se le deje y se le permite, se le dé la libertad a los periodistas de trabajar, es muy positivo para toda la democracia porque son un contrapeso para poder develar este tipo de casos. Pero, como menciono, sin la necesidad de convertirnos, uno, en jueces y dos, en instrumentos de un sistema político que está utilizando los medios de comunicación para
selectivamente escoger personas y perseguir a esas personas. ¿Caen pisos? Por supuesto que caen pisos. ¿Que los hay? Los hay. Pero muchas veces estamos siendo muy selectivos al escoger a ciertas personas y decir, bueno, investiguen a estas personas. Yo he visto cómo funcionarios del propio gobierno se reúnen en cafeterías con periodistas para pasarles información, es decir, necesito que presentes eso, te doy la exclusiva y revienta a tal adversario político. Entonces, hay una línea muy delgada y esa es la línea ética. Uno tiene la capacidad, después de años de formación, de saber hacia dónde voy, con quién me pego, qué fuentes recibo, qué hago con esas fuentes, y luego de eso, pues, cómo presento ese producto hacia la ciudadanía. Esa es la información de calidad. Muchas gracias, César, por todo esto que bueno, que me has ayudado a mí y bueno, ayudando también a que la gente se dé cuenta de que nos falta mucho como consumidores, aprender a consumir lo bueno y de esa manera también poder exigir, en este caso, a los medios de comunicación. Como periodista, como comunicador, nos has hablado de la ética, nos has hablado del trabajo duro, investigativo. ¿Qué tipo de recomendación podrías dar a quienes están iniciando en esto, en el periodismo, en la comunicación, para que puedan mantener o comenzar una carrera de la mejor manera y no caigan inmersos en esto de ser unas fichas más de lo que es el sistema? Preparación 1. Pasión por lo que se hace 2. Tomar referentes de gente que hace bien el trabajo, emularlos y superarlos. Y luego de esto, investigar mucho. Es decir, la actualización de los conocimientos de un comunicador social no acaban como debería ser en todas las carreras, pero en esta en especial, el mundo es tan dinámico, todos los días cambia, se produce tanta información, tantos fenómenos sociales, que es importante leer. La lectura es la piedra fundamental de cualquier periodista. No solo leas periódicos, lee literatura, lee historia, conoce los hechos en el pasado para poder entender cómo se proyectan en el presente, en el futuro. Y en la medida en la que hagas tu trabajo con honestidad, estará garantizada una carrera de largo trecho, pero que debe ir dando pasos firmes. Te agradezco mucho, César, por estos minutitos que me has brindado de tu tiempo. Nuevamente, gracias por ser parte, perdón, de este trabajo que estoy empezando y no, pues agradecerte nuevamente por la gentileza que has tenido. Con gusto, mi amigo. Te mando un fuerte abrazo y éxitos en esta carrera que estás emprendiendo. Gracias, mi hermano. Cuídate Cuídate mucho. mucho. Hasta luego. Un abrazo, chao.